en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hace como un par de semanas, en mi programa de Entre Semana, tuve el placer, la oportunidad de entrevistar a Citlali Bayardi, quien es coautora de un libro que se me hizo sumamente simpático, pero muy fuera de serie. Es la historia de un héroe que vivió en México antes de que llegaran los españoles, pero está lleno de caricaturas, monos, como lo quieran ustedes decir, dibujos, basados en un códice prehispánico. Entonces yo dije, vamos a hacer una entrevista un poco más larga, no solamente con Citlali Bayardi, sino con el coautor del libro, que es Antonio Garci, que se describe él como monero. Y aquí están conmigo esta noche ambos. ¿Cómo estás, Citlali? Muy bien, muchas gracias. Buenas Bienvenido. noches. Gracias. Bienvenida de nuevo, gracias. ¿verdad? Ya de nuevo. Sí. Antonio Garci, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Tú eres el monero. Hazme el favor como si no tuviera suficientes problemas el país. Sí, Yo creo, a mí el monero, que es un término muy mexicano, ¿no? Sí, para hablar de un caricaturista. Sí, ¿sabes? Hay Escribe un montón monitos, ¿no? de Sí. formas de humorista gráfico, caricaturista, monero, cartonista. En México adoptamos el de monero porque haces monitos, pero en este caso creo que fue como muy cercano a lo que hice ese nombre, porque le hice de tlacuilo, o sea, hice monitos. ¿Qué era un tlacuilo? A ver. Era el que escribía con monitos lo que fuera. Sí, el que dibujaba los códices, Ajá. ¿no? El que dibujaba y ponía todos estos dibujos y representaciones donde salía como una nubecita que estaban hablando, si salían pasitos que estaban caminando, ¿no? O sea, Chopali. Hace mucho tiempo el autor de Uderzo, el autor de Asterix y de un montón de historias, tiene una frase muy buena que decía, si sabes dibujar, sabes escribir. Bueno, pues en este caso de los que hacen códices, es absolutamente cierto. Si sabes entonces dibujar, ya estás inventando una nueva rama. Sí, bueno, no, ya estaba. De la monería. Ya estaba. A ver, ¿cómo los se llamaban más bien estos escribanos? ¿Cómo eran? Tlacuilo. Entonces eres un neotlacuilo. Soy un neotlacuilo. Tlacuitonista. ¿Sí? A ver, el libro que me provocó invitar a Citlali, y ahora ambos, es un libro que se titula La increíble historia de 8 Venado Garra de Jaguar, que fue el nombre de este héroe. Y me llama mucho la atención porque la portada, la gente que está en Teleforum la puede ver, la gente que nos está escuchando únicamente, la portada muestra como que a un indio mexicano niño, prehispánico con sus taparrabos, parado con su macana con puntas de obsidiana, su escudo con 2 flechas que le cayeron y una bola de muertos debajo de él. Claro, de la macana está chorreando sangre. O sea, esta fue la primera hazaña del niño, ¿no? Que resultó bien guerrero y mataba a quien se le pusiera enfrente. Y a reserva de que mucha gente seguramente no nos escuchó Citlali la otra vez, rápidamente para que la gente entienda quién fue 8 Venado Garra de Jaguar, y de ahí pasemos a la idea de este libro, que a pesar de que es un libro de monitos, no es un libro fácil, lo tengo que decir. Es un libro que hay que concentrarse. Número uno, porque están manejando toda una bola de nombres raros. 8 Venado Garra de Jaguar era el nombre, ¿no? Porque creo que ponían el nombre del día en que habías nacido y después lo que te ganabas. Lo que te ganabas, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Porque 5 nube y 7 pedernal, entonces como que acabas, no es Pedrito, no es Cuauhtémoc, Moctezuma, ¿no? Entonces no es un libro fácil, pero además es un libro que tiene texto y tiene los monitos que te van llevando. Pero además son estos monitos tipo prehispánicos. Sí. Justo con esos nombres que era del día que te tocaba, me acordé de un chiste que están dos indígenas, una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer. Y entonces él encuentra triste a su mujer y le dice, ¿por qué estar tan triste, cueva profunda? Jamás entenderías, rama corta. Por ahí me llegó un meme de eso. Sí, que lo inventaste tú, me late. Tal vez, sí. Tal vez sí, tú sí, ahí hay muchos te picaron. Sí. ¿Quién fue este personaje 8 Venado Garra de Jaguar?
vivió mucho antes de los Sí, aztecas, mucho antes de la llegada de los conquistadores. Exactamente. La historia se sitúa en el siglo XI. Ocho Venado Garra de Jaguar nace en el 1071. Él no era el hijo destinado para heredar el señorío de Tilantongo. ¿Y Tilantongo dónde está? Oaxaca. ¿Eran mexicas? Mixtecas. Okay. Ellos eran mixtecas. No era el que iba a ser el heredero. Sin embargo, inicia una carrera no solo militar, sino también espiritual. Una serie de conquistas que lo va apoyando, y con eso, además, es un excelente jugador de pelota, es campeón en los juegos de pelota, y entonces va integrando esta formación para lograr, eso sí, con una visión muy de avanzada, integrar los señoríos que estaban en torno a Tilantongo, en torno a la Mixteca, y que eran mixtecas, los va integrando hasta consolidar un gran señorío que es la nación mixteca. Claro. La nación. Entonces, desde Tilantongo toma Tututepec y se baja hasta lo que sería la costa de Oaxaca, los valles centrales de Puebla también los conquista, se sube hasta Tabasco. Cuando viene la conquista del fin del mundo, pues ahí nos indica el códice, el que consulté el Sushenutal, que el mundo conocido, el extremo del mundo conocido, estaba indicado por un poste negro y rojo, donde se unía el cielo y el mar. Entonces llega hasta los confines de su mundo conocido y conquista ese lugar. Entonces, pero ahí ya se va como a la parte mitológica, ¿no? Pelea con animales fantásticos, con seres divinos. Como todas las epopeyas, ¿no? Héroe, exacto. Todas las epopeyas heroicas. Gran héroe, tienen claro. Esto, sí. Exacto. Entonces regresa y es reconocido ya por los señoríos que están en torno a Tilantongo. Lo pone en ese lugar, es donde instaura el asiento de su señorío, como se denomina, y viene en estas ceremonias fantásticas del besamanos, ¿no? Que vienen a reconocerlo más. O sea que desde entonces viene la costumbre. Es que la costumbre es es eterno. Yo creo que eso ya es parte antropológica del señor, que se va a instaurar como señor, el que sea reconocido, ¿no? Y por todos. ¿Por qué no conocemos a este personaje? ¿Por qué no nos hablan de este personaje cuando nos dan nuestras clasecitas de historia? Exacto. Donde pareciera que en este país nomás vivieron los olmecas, los aztecas, los mayas, los toltecas, que están, de acuerdo a la nueva investigación histórica, están sobrevaluados. Ya es que nos dice que los aztecas eran casi los griegos de América, y parece que la nueva investigación dice, no lo eran, pero... Fuera de esos 4 o 5 no nos dicen mucho, y para mí fue un descubrimiento este personaje. Sí, es fantástico. Mira, todo tiene que ver porque el gran señorío, esa gran ciudad-estado o imperio que encuentran los españoles a su llegada es, pues, aztecas. Para ese momento aztecas ya se hizo juzgado una gran parte del territorio de Mesoamérica. Pero hace 200 años independizamos, ¿no? Exacto. Y ya es para que hubiera hecho una pequeña revisión de lo que es historia de México en nuestros libros de texto, ¿no? Exactamente, pero todo fue así. Buscaban desde la evangelización, todo el siglo XVI y XVII, para evangelizar indígenas, se aprendían la lengua mayoritaria, que siempre fue, hasta ahorita, náhuatl. Náhuatl, claro. Así. Después maya, tarasco y ya todas las 63 que te sobran. Pero siempre fue así, empezando por aztecas, por mayoritario. Y luego, pues es central, ¿no? Es centralista. Aquí se quedó la capital, el estado. El escudo nacional era el símbolo de los más detestados de estas tierras. Exacto. No digo, además está impreso el escudo sobre la bandera de un tipo que se considera traidor a la patria, que es Iturbide. Sí, Iturbide. Yo me rindo, Trigarante. Sí. Yo me rindo. La bandera Trigarante es de Iturbide. Sí. Digo, ¿qué pasa? Oye, eso es material para muchas caricaturas. Sí. Muchos monitos. Además, el que hace la independencia es Iturbide. Queda absolutamente condenado y luego le vamos construyendo un mito sobre otro mito. Mira, como decía el general Álvaro Obregón, basta que cometas la primera pendejada para que las demás salgan solas. Se acumulen, ¿no? Como bola de nieve, como un efecto. Sí. Entonces, queda una bronca sobre otra y ya el entramado final ya es de y demencia. Todos tus puntos positivos a la basura.
Como debe ser toda historia oficial, que es... Bueno, el códice es una historia oficial. Es decir, es la historia que los mixtecas se contaban a sí mismos para reconocer cuál era su territorio. Ocho Venado Garra de Jaguar es el fundador de la nación mixteca. De esa nación mixteca. Y además es su héroe fundacional. Ajá. Y entonces todo el relato es una apología de este personaje. Ya sé por qué no lo han incluido. Porque la revolución se la ganaron a un oaxaqueño. En todos los sonorenses dijeron al diablo Ocho Venado y Porfirio Díaz y todo. Más, vamos a borrar el sureste y que se queden pobres para siempre. Fíjate que también cuando los oaxaqueños gobernaron, tampoco lo pelaron. Claro, pero tal vez no había la historiografía de hoy. Bueno, sí, pero y en el norte tampoco, las culturas del norte están olvidadas. Tampoco, y hay unas maravillas. Sí, Paquimé, y están olvidadas, las culturas del norte. Mensajes, y continuamos. Citlali es historiadora, por eso hablan. Porque cuando yo dije, bueno, ¿quién fue Ocho Venado Garra de Jaguar? Antonio García me dijo, allá. A ver, entonces tenemos un héroe mitológico que sí vivió, pero que tiene una gran mitología alrededor de él, como Ajax y Héctor y Hércules, bueno, todos estos, ¿no? A ver, si quisiéramos comparar a Ocho Venado Garra de Jaguar con algún héroe de la mitología grecorromana, ¿a cuál se parecería más? Pues mira, tenemos en primera Hércules, porque también tiene él sus trabajos. También tiene, también tiene que superar fuerza, ¿no? Obstáculos. Sus retos. Sus challenges. Okay. También tiene esos, y también tiene que hablar con... son deidades. También también tiene que preguntarles por sus destinos. Entonces también esta idea de que va Hércules, Perseo, Ulises y que en algún momento consultan una pitonisa o en algún momento con los dioses, exacto, ¿no? Es exactamente o tener sea, esa hay un hilo comunicación. Conductor como que es propio de toda la humanidad. De toda la humanidad. Generar este tipo de seres basados en un personaje histórico. Ajá, así es. La epopeya es esto. Una de las características de la epopeya, que son los relatos heroicos de personajes que pudieron o no haber vivido realmente, pero en el caso de Ocho Venados sí existió, una de las características es la universalidad, que en todas las culturas vas a tener este tipo de personajes, ya seres, ya con hasta cierto punto deidades, hombre Dios. Entonces está Beowulf, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, y ese es en el nórdico. Mitología nórdica. Exacto, en nórdico. Tienes a Hércules, tienes a Perseo, tienes Ulises. A Gilgamesh, que tú mencionaste. El Gilgamesh, hace un momento que te lo mencionaba, que va y regresa, ese bosque. Y esos lugares siempre... Y eso es algo muy característico. Siempre los lugares, los caminos, los viajes, son también viajes al interior del ser humano. Y eso es universal. O sea, que son viajes para probar tu fuerza, tu astucia, tu habilidad de supervivencia. De repente estás en el inframundo, sales, claro. ¿no? Son mitos muy del ser humano, ¿no? Sí, y tienes que adquirir fama también, que esa es otra cosa. Pues ahí tenemos a Rolando, el Cid, sí, claro. El rey Arturo, que necesitan ir a la pelea, ir a la batalla para ganar fama y honor. Pero eso es universal y ahí lo tenemos también. Ahora tienes que expropiar el petróleo. Después de haber sido un general mediocrísimo en una revolución y subiera a un cargo de presidente y expropiar el petróleo y borrar de los libros de historia que tú eras uno de los dos generales que ibas a matar a Carranza. Tras Carranza. Para matar a Carranza y que no llegaste porque ese día llovió y creció el río y llegó el otro general, o que después diste órdenes de matar a Zapata. Sí, eres o a Villa. Claro. Digo, pero tuviste la suerte de poner a tus cuates a que escribieran la historia, porque si no, te sacan todos eso. Y la mala suerte que uno de tus protegidos te traicionó y te agarró en Tlaxcalaltón. Sí, en el otro lado. Pero es que es muy curioso. Los seres humanos, hay un autor ya muy que se llama Joseph Campbell, que él escribió sobre el hombre y sus mitos, y la necesidad que tenemos esos mitos, porque nos dan unas agarraderas, nos permiten explicarnos nuestro de dónde venimos, nuestro origen. En estos mitos hay héroes que queremos tal vez imitar o admirar. Porque no hay nada más importante que el cuento que nos contamos. El cuento que establece cómo vamos a cooperar y cuál es el mito que todos compartimos y que nos hace
que todos tengamos algo en común tan poderoso como para considerarnos parte. Si no, seríamos absolutamente indiferentes. Sí, tienes toda la razón. Los unos de los otros. Porque por más que me burle de la bandera y que es el águila era del Imperio detestado y la bandera es de Iturbide, yo cuando veo la bandera me siento la mexicanidad. Y tienes esa identidad que hace que tú y yo compartamos un vínculo especial. Que no hay bandera del mundo que va a hacer sentir lo que siento al ver eso. Ni tampoco dirías, yo voy a ayudarle a él porque es mexicano. Eso ya me da un sentido. En el caso de el códice de Ocho Venado, es eso para los mixtecos. Le sirve para plantear la genealogía de todos los que gobernaban en todos los señoríos del lugar mixteca, porque o eran cuates de Ocho Venado Garra de Jaguar, o eran descendientes de Ocho Venado Garra de Jaguar, o en algún momento algo con Ocho Venado Garra de Jaguar, pero los puso en el gabinete, vete a saber. Y eso les daba sentido. Y también les daba sentido a decir, de aquí hasta acá es mixteco porque esto lo conquistó a sangre y fuego Ocho Venado Garra de Jaguar. Los romanos tuvieron su imperio. Exactamente. Además, iba más allá, como todas las historias de los héroes, te dan siempre... Un héroe es un personaje edificante, es un modelo. A seguir. Tú esperas ser como héroe, o se espera que cuando tú escuches la historia de un héroe, tengas algo que lo imite. Entonces, en todas estas historias hay cosas que tú quieres que las nuevas generaciones se lleven como ejemplo, como modelo, como guía para su vida. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el Ulises, cuando regresa en la Odisea, que regresa a Ítaca, regresa hecho un asco, está todo sucio, andrajoso, barbudo, pero de veras. Se había pasado. Náufrago. Exactamente. Una pequeña aventura. Es una llaga viviente. Sí. Y nadie lo reconoce, salvo su perro. Y de repente, además su mujer lo desprecia. El olor es el olor. Y de repente, claro, y más así, era olor el concentrado. Olor de veras. Se baña y de repente todos, además de que lo reconocen, su mujer se vuelve a enamorar de él, toda la cosa. Y esa historia tenía el sentido de que cuando los jóvenes griegos escucharan, supieran, muchachos, ¿quieren que una mujer los pele? Báñense. Báñense, ese es el secreto. Mira. Huelan bien, y es una cosa para educarlos en cosas edificantes que tienen que ser para la vida. El héroe tiene que ser edificante, ¿no? Claro. Y claro, en este caso yo puse un montón de pequeñas, en las partes que a mí me tocaba ilustrar, que eran mi versión de cómo había sido cada una de las hazañas que narra el códice, que tradujo Citlali. Mensajes así, pensando, porque además la audiencia del personaje que yo pongo es un hombre que en una fogata en la noche le está contando a 3 niños mixtecos que les vale queso. Si no se interesa. Que fue Ocho Venado Garra de Jaguar, y él tiene que convencer a esos chamacos mixtecos de lo importante de ser héroe, y además les tiene que mandar mensajes para la vida, para que cuando crezcan y se hagan hombres tengan algo de qué agarrarse para caminar en 2 patas. Y además, el maestro de repente, cuando no entiende, les da sus apes. Sí, bueno, pues también es que... A ver si no te habla alguien y te dice, qué mal ejemplo estás dando, ya sabes. Era otra época. No, todas las épocas son iguales, digo. Ahora, con tanta psicología, tengo una prima que tiene una escuela y dice, ahora, con tanta psicología, los papás le tienen miedo a los hijos. Claro, sí, los que te pegan son ellos. Ahora, ¿hay un villano en esta historia? Porque siempre que hay un héroe, hay un villano. Hay varios. Sí, pues él se encuentra con varios. Primero, todos. Como Batman, haz de cuenta. Sí, claro. Pues Guasón, la Gatúbela, el acertijo, así. Sí, primero, todos los que su hermano mayor lo va ayudando. Pero él es el hijo, Ocho Venado Garra de Jaguar, es el hijo del segugo matrimonio. O sea, no le toca suceder al padre. No le toca nada, ni el saludo. Es como Kim Jong-il. En Corea no le tocaba, tocaba, ya está. ¿Y ahora quién lo saca? Sí, entonces su hermano mayor lo apoya, pero ahí tiene su primer rival,
que es el hombre con el que se va a casar la mujer de la que él se enamoró. La primera vez que acude con la señora de la muerte para pedir el consejo, como Pitonisa te decía, de cuál debe ser su camino, cómo debe de guiar sus pasos, va con ella. Van a preguntarle si precisamente se pueden casar, dar esos permisos, esos rituales que se tenía en esta época. Y ella lo que les dice es que no, que sus destinos están separados, que él se va a ir precisamente a cumplir un gran destino y ella a casarse con otro hombre. Ese es uno de sus enemigos, que al final debe matar. Deja a su primer amor, viuda, y ella pues muere con él. Tiene que matar además a sus hijos, una súper... O sea, pero es que tienes que acabar con todo el linaje. Y todo. Lo mismo sigue ocurriendo en las costas de Guerrero y de Oaxaca. Digo, claro, sí, todo. Familia contra familia ya. Y hasta el último. Y hasta el más chico, porque dicen, es que si crece va a venir tras nosotros. Hasta el perro, claro. Sí. Mensajes interesantes, ¿verdad? Regresamos. A ver, bueno, ya todo este es el personaje y más o menos ya lo entendimos. ¿Cuál fue la idea y por qué y cómo se les ocurrió hacer este libro que está lleno de monitos, pero también está lleno de dibujos que recuerdan a los códices? Al códice, porque claro. aquí, por ejemplo, aquí dibujan una parte del códice. Exacto. Y explican qué es. Sí, y después, pues ahí viene el cuento. Exactamente. Está muy divertido. Sí, mira, yo di un curso sobre nuevas perspectivas para la enseñanza de la literatura prehispánica. Porque parece que si no tenemos el libro escrito, libro además, con letra y firmado o editado, no creemos que eso sea literatura. ¿No? Pero y vamos dejando de lado una parte importantísima. Así eliminaríamos mucha literatura claro, universal, ¿no? la tradición oral, por ejemplo, ¿no? Los cantos, las oraciones. Bueno, toda esa parte, yo decía, bueno, aquí los mexicanos tenemos que creernos que había literatura antes porque normalmente te cuentan de Sor Juana en adelante, la literatura mexicana. Y antes de verdad que había manifestaciones artísticas. Bueno, claro, estuvieron miles de años aquí, supuesto, claro que crearon por supuesto. Y cuando empezaron a escribir con sus monitos, vamos a decirlo así. Exacto, que son situaciones particulares. Digo, exacto. que se destruyó gran parte, sí, pero que quedó bastante. También bastante. Por ejemplo, del personaje 8 Venado Garra de Jaguar, hay 4 códices que hablan de él de distintas maneras y en distintas épocas. Llegan a tener hasta 300 años de diferencia. Wow. ¿Por qué? Pues porque era un personaje importantísimo para el lugar, toda esta parte de la Mixteca. Entonces, el códice Xuxenutal, que es el que está más completo, que las imágenes están mejor conservadas. ¿Dónde se localiza ese? En Londres. En Londres. Entonces tenemos en Londres, tenemos en Austria, tenemos en Estados Unidos. 2 en Londres, 1 en Estados Unidos y otro. Ya ves, hijo, no vayan a pensar mal de mí, pero digo, a ver, qué bueno que se los llevaron, porque aquí ya se los hubiera robado un político y estaría en una biblioteca privada. ¿Cómo es? O lo hubieran destruido. Claro. Porque mira, yo me acuerdo cuando en la iglesia de San Pedro y San Pablo, ahí en el centro, era una biblioteca. Yo me acuerdo, era preparatorio. Un día llegué y en una mesa estaban tirando no sé cuántos incunables. Y se hubiera ganado el lado oscuro. Te juro que me los hubiera robado y nadie se hubiera dado cuenta. Seguro que no. Porque nuestro patrimonio lo hemos tratado como basura. Sí, pero qué bien presumimos nuestro patrimonio. Y hay lo hemos tratado de como basura. Piezas así que además se pierden sin que nadie necesariamente se las robe. Simplemente no tienen idea. Sí, ¿qué pasó? Lo echan en un lugar y se deterioró. Sí. Bueno, ojalá que ya hay nueva conciencia de lo que es esto. Claro. Pues ojalá que el gobierno, la 4T, señor presidente, una sugerencia. Vamos a olvidarnos del penacho de Moctezuma. El penacho de Moctezuma era un penacho ahí que le regalaron. Uno. Que no era el de Moctezuma, ¿verdad? Que nadie dice. Y está más reconstruido que del original, creo que queda casi nada. Mejor nos piden estos códices que narran nuestra historia. Y si los austríacos quieren la carroza de Maximiliano, pues déselos. Digo, total, ya no circula. Digo, además no circula, ¿verdad? Ya. Digo, carcacha. Exactamente. Bueno, pues entonces, entre estos personajes, perdón, nada más concluyo lo que te comentaba. Había una gran cantidad de historias, narraciones, vestigios arqueológicos, murales, en Tepantitla, por ejemplo, ¿no? En Teotihuacán, que narran realmente historias, mitos, y estas representaciones no están, no se les
destaca ese valor artístico literario. Se les destaca la arqueología, la antropología, la etnografía, o que un trabajo de etnólogos. Pero acuerdo que hicieron el Bonampak, cuando vieron que había cierta humedad, dijeron, vamos a abrir unos agujeros para que entre el aire y respiren. Ajá. Sí, pero se los dio que cuando llovía se metía el agua. Y se fueron los murales. Sí, enmoheció aquello y se acabó. Bien. Exacto, exactamente. ¿No? Hay que reírse porque si no, harías muchos corajes. Sí, llora uno demasiado. Entonces, así es como surge la idea de rescatar a ese personaje que venía descrito amplia y concienzudamente en este códice Sushanutal, que el final no estaba porque está incompleto y lo tomamos de otro códice, Bodley. No, es la continuación de alguna manera. Qué fascinante. Sí, fascinante. Entonces, cuando yo le iba contando a Antonio las aventuras que tenía el personaje, las grandes batallas, yo estoy segura que él lo iba en su mente armando el dibujo. Tú vas visualizando. Yo no conocía, si Citlali no me llega a presentar a Ocho Venado Garra Jaguar, ni por aquí me pasa. Si no me llega el libro, tampoco sabría nada de nada. Si la gente que nos ve y nos escucha no estuviera con esto. Esto es un gran pieza de veras muy peculiar, porque primero no hay nada así. No es que seamos el mejor, pero como somos el único, por ahora sí. Bueno, es un libro de historia, de arqueología, de antropología, o sea, de mitología, o sea, además en un formato totalmente asequible. Yo creo que no es un libro fácil. Tiene... Porque hay libros cómic que son más fáciles. Aquí es una historia que nos resulta un tanto ajena. Sí, tiene varias como maravillas este formato. Primero, y así que lo hacen único. Primero es que Citlali sí sabe leer códices y ella lo traduce. Entonces, lo más complicado fue hacer las copias del códice porque había que mantener la belleza y la fuerza, porque son imágenes muy poderosas, del códice original. Entonces había que cuidar mucho que fueran eso. ¿Por qué no hubo color? Primero por la editorial. La verdad es que era un libro que pensaron, hicieron un volado entre presupuesto y quedó así. A color se hubiera sido fantástico. El colorido que tiene los códices. A lo mejor si esto se pone bien, queremos hacer una segunda edición con color y te caes de espaldas. Yo creo que ahora tiene que ser un guión cinematográfico. Te juro que es la película, tiene todos los ingredientes, como decías. La historia de Ocho Venado Garra Jaguar es un héroe en el más preciso y grande sentido de la palabra. Carlos López Moctezuma, que era el gran villano del cine mexicano, y salía de no sé qué, de un señor malo en la época prehispánica, ¿no? Pero estaban tan mal hechas que veías que las pirámides estaban hechas de cartulina, ¿no? Se volaban así. Cero producción, ¿no? Cero producción. Y me pregunto, ¿estamos tan orgullosos de nuestros orígenes o de uno de nuestros orígenes, que es la rama, vamos a decir, local? ¿Por qué no se ha hecho más cine de este tipo? Pero como han hecho películas de vaqueros mexicanos. De ficheras. Bueno, eso es parte de la cultura. Pero, ¿qué tiene que ver los cowboys con México? O sea, es cierto. Es que aquí hay una serie de contradicciones. ¿Sabes qué? Entre pararte en una conferencia de prensa y decir la cultura mexicana, pero no hemos demostrado un gran orgullo en la cultura mexicana. Pero en gran medida, ¿sabes? Es que yo creo que no se conoce. Por eso es tan importante algo como Ocho Venado Garra Jaguar. Pero a ver, Vivaldi hizo una ópera sobre Moctezuma. Claro, sí. Sí. Ok, y Verdi hizo otra ópera sobre Moctezuma. Por ahí creo que alguien hizo una ópera sobre Moctezuma en México, pero ni quien se acuerde quién. Aquí hay un problema de orgullo vergonzante. Porque perdieron. Sí. Y un orgullo también vergonzante en torno al europeo. Digo, yo me rindo. Sí, además que normalmente... Tú que eres la historiadora, corrígeme, estoy mal. No estás bien, pero lo horrible es de que suele identificarse con pobreza, suele identificarse con falta de educación, suele identificarse con una serie de elementos que más bien son más humillantes que te llenen de orgullo. Porque los descendientes de los pueblos originales se encargaron de dejarlos fuera. Bueno, a casi todo el mundo lo dejaron fuera, ¿no? Mestizos, blancos, todo. Porque se repartió el país unos cuantos, ¿no? Pero a los que peor le fue a los descendientes de estas poblaciones originales. Y en eso sí le doy el crédito a López Obrador.
de estar llevando recursos y tratar de hacer grandes inversiones e infraestructura en esas zonas que son a veces los municipios más pobres. El otro día daba yo datos sobre el Tren Maya. La pobreza en los municipios que va a tocar el Tren Maya rebasa el 50%. Este gran personaje fue Ocho Venado, Garra de Jaguar, conquistador del fin del mundo. Obra de Citlali Bayardi, aquí conmigo a mi derecha, y Antonio Garci, el gran monero, a mi izquierda. A ver, rápidamente, tú ya dijiste, te costó mucho trabajo el libro en el sentido del trazo. Copiar los códices. ¿Qué son? ¿Jeroglíficos? ¿O pictogramas. Pictogramas. Bien, es la palabra. Copiar los pictogramas al que quedaran, porque hay 20,000 trucos que pudieras haber hecho, ¿no? Una proyección y cosas así, pero no, tú lo hiciste a pulso. Hice de 20,000 trucos y de cualquier manera fue porque primero no tengo el pulso ni la capacidad para hacerlos y lograr que fueran idénticos. Los escaneé, los retoqué, los volví a copiarlos. No sabes, fue de que quedaba así como muñoncitos. Ahora, a mí me encantan tus monitos, porque son monitos hechos con muy pocos trazos. Sí. En serio, tú trazas, a ver si al rato poner algún monito tuyo, pero tus monitos los trazas con una gran sencillez, a diferencia de otros caricaturistas que se creen Da Vinci, ¿no? Y no sé. Cada quien su estilo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ahí está tu autorretrato. Por ejemplo. Oye, ¿por qué Citlali no pusiste un retrato de Citlali en monita? Es que a todo el mundo le encantan las caricaturas hasta que te hacen la tuya. Entonces a mí, gracias. No, pero la próxima edición aquí a Citlali. Gracias. Porque Citlali sale en la foto, ¿no? Citlali sale en foto rigurosa. Sí, con su vestido, qué bonito vestido. Sí. ¿De dónde? Sí. Ese es de Chiapas. De Chiapas, te digo. Pero no, el monito. Tienes que hacer la monita. La monita. También tengo, también. Nuestra foto de casados es una caricatura. Es una caricatura. Sí. A ver, ella me hizo la mía y yo le hice la de ella. A ver, tenemos que, no sé, es la última parte del programa. Sí. Rápidamente sí les quiero decir que la música que hemos estado escuchando esta noche, donde dejé mi hojita, porque digo, sin las hojitas yo me muero. Esto fue un cantautor argentino cuyo nombre era Federico Moura, que nació el 23 de octubre de 1951 y muy joven murió a los 37 años en 1988. Por eso tal vez mucha gente ya no se acuerda de él. Sí, bueno, yo a la nueva generación les digo, ¿ustedes vieron la película Lawrence de Arabia? ¿Cómo no? No se acuerdan. Y no lo culpo, es como si a mí me dijeran, oye, ¿viste esta película a los 20? Pues tal vez no, ¿verdad? Igual. Pero sí era un argentino extraordinario, ya lo hemos visto, era galán así en la época de la greña larga, cuando yo también la traía más larga, y murió muy joven, lástima. A ver, pero yo quiero hacer un recuento de tus títulos. A ti te gusta mucho una palabrita, ¿verdad? Sí. Bueno, y como es un programa ya a las 10 de la noche, si alguien, y estamos en televisión de señal restringida, si hay niños, pues mándenlos a la cama porque voy a leer. Bueno, hay una palabra que todos usamos, pero no. A ver, tú has escrito varios libros. Sí. Sex Zoo. Zoológicos del sexo. Sexo del zoológico, sí. ¿Y eso qué? ¿Son animalitos? Son chistes porno con animales. Chistes porno con animales. Historias infames. Esos chistes nomás, caricaturas y chistes. ¿El huevo y quién lo puso? Chistes de gallinas, es una perversión que tengo. Me encantan los chistes de gallinas. ¿Y tienen gallinas en casa? No, pero... Citlali no te deja. No me dicen más bien por eso. No vas a tener gallinas. ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Ese se le ocurrió a Citlali. ¿Por qué? Pues es que... No hay de otro. Esa es la idea, ese es el problema. O sea, que la mujer quiere tener uno de esos para controlarlo más. Es feliz. Como dice el viejo refrán mexicano, quien encuentra un pendejo encuentra un tesoro. No lo pierdan. A ver, entonces, ¿por qué las mujeres aman a los pendejos? ¿Ella es la coautora? Ella se le ocurrió. A mí se me ocurrió, claro. Es que en ese tiempo estaba en boga el libro de ¿por qué los hombres aman a las cabronas? ¿no? Y yo decía, pues es que ese no es ningún problema. El problema es por qué las mujeres aman a los pendejos, ¿no? Y a partir de ahí... Porque los segundos aman a las primeras. Ahí se desarrolló. Hasta hubo obra de teatro. Hasta obra de teatro. Fíjate. Sí. Pendejadas célebres en la historia de México. Hijo, eso... Pero eso era una colección de... Enciclopedia. 500... ¿Te acuerdas la vieja enciclopedia de Espasa-Calpe? Exacto. Algo así, como 4 veces más. Mira, es que los caricaturistas somos cazadores de pendejadas. Esa es la verdad. Sí, es que ustedes van a
aprovechar algo y lo van a hacer chusco, le van a dar el sentido humorístico. La caricatura lo que encuentra es el error y lo amplifica. Y muestra siempre sus rasgos más básicos, lo esencial. Y eso, entonces, digamos, mientras que la filosofía llega a la verdad a través de la verdad. Bueno, intenta llegar a la verdad. La caricatura intenta llegar a la verdad evidenciando la mentira. Oye, dime, y entonces ese es un libro que encuentra, pero de verdaderas piezas de estupideces hechas en la historia de México. Todos son casos reales. Rápidamente, dime un caso que esté en pendejadas célebres en la historia de México. Uy, un montón. No, uno que esté por... A ver, ¿tú sabes cuando México, el gobierno mexicano nacionalizó a Santa Claus? Que nacionalizamos a Santa Claus. No, pero ¿no? Creo que fue por la época de Álvaro Obregón, ¿no? Fue más o menos, en los 20, el ¿no? Pascual Ortiz Rubio en 1931, el Nopalito, que le decían así por babosito, y realmente era una infamia ese apodo, porque cuando tú revisas lo que hizo Pascual Ortiz Rubio en su gobierno, te das cuenta que no era ningún babosito. Lo que pasa es que era un títere de Plutarco Elías Calles. No, pero era el más pendejo de todos los presidentes que ha tenido. Y mira que hemos tenido, pero de veras, pues, pero casi la mayoría no se salva. Ninguno se salva, pero Pascual era increíble. Y una de las cosas que hizo fue nacionalizar a Santa Claus. Un día decidió que era infame que los niños mexicanos les trajera regalos Santa Claus. ¿Por qué? Porque Santa Claus era gringo y era gordo. Fin. Entonces no podía hacer algo que le pudiera. ¿Lo nacionalizó? Lo nacionalizó. Y lo vistió de 8 venado, garra de jaguar. No, neto. Sí. Puso una comisión de intelectuales a ver quién debía de entregarle los regalos a los niños de México. Ay, qué estúpido. Y la comisión estaba integrada nada más que por Eulalia Guzmán y Diego Rivera. Eran los dos comisionados chonchos. Y conociéndolos, han de haber cobrado una buena lana por ser comisionados. Por estar en la onda. Claro. Finalmente, esta comisión falló que por todos los atributos que tenía, quien debía entregarle los regalos a los niños de México era Quetzalcóatl. Métete esa historia. No, yo creo que hubiera sido mejor el rey gordo de... El cacique gordo de Zempoala. El cacique gordo de Zempoala. Bueno, no, porque ya Quetzalcóatl ya tenía barba. No lo puedo creer, claro. Hicieron todo el rollo. Fue decreto oficial de que ahora en adelante, en 1931, a partir de entonces, a los niños de México solo les podía traer regalos Quetzalcóatl. Bueno, y tenía una gran ventaja porque como era el único dios prehispánico que no exigía sacrificios de muerte, los niños nada más con punzarse el pene con una punta de maguey podían pedirle sus regalos. Bien. No tenían que mandar quitándole el corazón a su hermanito Empezaba para por pedir Diego una bicicleta. Rivera, ¿no? Sí. Total que hacen eso en el Estadio Nacional en 1931, en Navidad de 1900, lo presentan oficialmente y como no podíamos hacer este oso solos, invitan además a toda la legación diplomática acreditada en México. Los gringos no daban crédito como los bancos, viendo esa onda de que en México ya nunca más Santa Claus iba a estar. Ay, Dios mío. Y no me la sabía. No, ponen a todos los maestros. Haz de cuenta que como el peje, decirle, a ver, todos ustedes, mañana le hacen un regalo a los niños, a todas las maestras, una manualidad, y le dicen que se los dejó Santa Claus en su casa. Quetzalcóatl. Que se los dejó Quetzalcóatl. San Quetzalcóatl. Les dejan esa onda y esa es la única Navidad, la de 1931, en que México recibe regalos de Quetzalcóatl. Esto hubiera quedado de no ser porque ya nadie soportaba a Pascual Ortiz Rubio y truena al año siguiente, en septiembre. Y entra Portes Gil. En septiembre renuncia y es la única Navidad que... Pues lo renunció Calles. Sí, al final. Oye, ni Calles se le hubiera ocurrido algo así. Fíjate, cuando renunció, le decían el Nopalito, cuando renunció dice, y me voy, hace cuenta como el peje en Culiacán, me voy para evitar un inútil derramamiento de sangre. Y después, por haber dicho eso, ¿sabes cómo le apodan? La toalla sanitaria, porque evita un inútil derramamiento. Bueno, además hay uno que se llama Más pendejadas célebres. Como no cabían, tuve que hacer. ¿Y cuándo viene el tercer volumen? No he dejado de hacerlo. Bueno. Es que te juro que de pendejadas se puede hacer. Es como el Melates más lo que se acumula esta semana. La pendejísima historia de las elecciones en México. Esa fue en el 2012. Sí, ¿cómo fue? ¿Sabes qué? El trauma de cada generación es la elección. Sí.
Sí. Y bueno, entonces es La pendejísima historia de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el libro que más me gusta. Oye, haz uno de la primera, que yo creo que las causas todavía fueron más estúpidas que el de la Segunda. La Primera Guerra es inexplicable. La pendejísima historia del fútbol, hijo, te van a linchar. Hay puras historias raras del... Oye, me encanta. Y estás trabajando en la Enciclopedia de las Pendejadas. Así es. Oye, todos estos libros están a la venta. Sí. Bien, Sí, ahí te los encuentras. En Gandhi, librerías de... En línea lo puedes pedir. ¿Dónde? En línea lo puedes ¿En pedir. línea? Exacto, perfecto, en Amazon. Ajá. Perfecto. Todo lo tiene. Los voy a pedir todos. Sí. Se me antoja muchísimo. Sí. Te vas a Oye, divertir, te vas a me voy a divertir. Todos divertir. son datos duros. Oye, y qué cosas gusto que verlos. pasaron. Gracias por haber visitado. Gracias, Citlali. Gracias a ti. Oye, qué increíble que veas todas estas cosas. Citlali Bayardi, Antonio Garci, gracias. ¡Compren el libro 8 Venado! Por favor. Adiós, ya nos fuimos.